Hola a todos y todas y bienvenidos a el primer capítulo de este podcast para entender lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Hoy nos vamos a dedicar a trabajar en lo que está pasando en Oriente Próximo. Y es que las noticias de los últimos días han sido, por demás decirlos, confusas. Por un lado, fuerzas israelíes de la FDI se están retirando de Gaza. Ellos dicen o argumentan que ya han cumplido básicamente con su labor y que se retiran. Para algunos analistas, aunque Gaza no está controlada por las FDI, todos prevén un aumento del conflicto con Hezbollah, el norte de Israel o el sur del Líbano. También en medio de estas noticias, 24 soldados de Israel murieron en un operativo. Las brigadas Al-Qassam, el brazo armado del Hamas, dice que fue un operativo militar. Las fuerzas israelíes dicen que fue básicamente que se les estalló una serie de explosivos que estaban colocando en un edificio. Y mientras esto pasa, tenemos ataques de los Houthis en el estrecho de Hormuz o también operaciones militares de Irán en Pakistán y después de Pakistán en Irán en medio de supuestos trabajos conjuntos, de operaciones conjuntas simuladas por estos dos países, y la tensión en todo Oriente Medio está aumentando. Este podcast no va a tratar de los orígenes del conflicto árabe-israelí, tampoco lo Irán, las bases de los Estados Unidos ni nada. Vamos a hablar de los frentes de guerra que en este momento hay y las posibilidades de deterioro que hay de esta situación. Así que bienvenidos y bienvenidas, y aquí comienza este podcast. El año pasado, los últimos meses, en octubre, el movimiento de resistencia islámico o Hamas, que fue creado después de la primera intifada en Palestina a finales de los años 80, lanzó un operativo brutal que dejó la muerte de más de 1.200 israelíes en los territorios ocupados palestinos. Esta operación llevó a una reacción también brutal por parte de las fuerzas israelíes, que lo primero que hicieron fue rodear Gaza y después comenzaron un operativo terrestre. A hoy, 112 días después del inicio de esta confrontación, más de 25.000 palestinos y palestinas han sido asesinados, y de esos prácticamente la mitad, más de 10.000, niños y niñas. Entonces tenemos el primer frente abierto de guerra, que está particularmente en la Franja de Gaza. Como ustedes lo están viendo en este mapa, las fuerzas israelíes dicen que ya el norte de Gaza está básicamente controlado. Sin embargo, algunos analistas, en la medida que algunas brigadas se han retirado, han dicho que otra vez Hamas está controlando algunas zonas del norte de Gaza. El centro de Gaza se encuentra en una fuerte disputa en este momento, y todo el aparato militar se centra en el sur, en la ciudad de Yan Yunis, donde además se prevé o se estima que está escondido Yahya Sinwar, el jefe de Hamas en la Franja de Gaza. Y allí tenemos combates. Vean ustedes estos videos que parecen como una realidad paralela, o juegos o videojuegos milicianos de Hamas atacando apenas a metros, 5, 10 metros, tanques de guerra israelíes, y a su vez los israelíes detonando bombas en toda la Franja de Gaza y sobre todo además destruyendo edificios. Esto parece como una guerra de simulación. Ahí en la Franja de Gaza entonces está las brigadas Al-Qassam, que es el brazo armado de Hamas, las brigadas Al-Quds, el brazo armado de la Yihad Islámica, y otras menos importantes en esa zona. Ese es el primer frente de guerra. Hay un segundo frente de guerra que se ha ido deteriorando, que tal vez no sea de mucha intensidad, que es en los territorios ocupados de Cisjordania, en Palestina. Eso sí que es una cárcel en medio solo de fuerzas israelíes. Y si bien es casi imposible pasar de un lado a otro, lo cierto es que de alguna forma la resistencia palestina ha hecho para entrar armas. Y vean ustedes este video, que ya comienzan a atacar vehículos militares israelíes, y cada vez más las fuerzas israelíes penetran en cada una de esas ciudades. Ese frente de guerra no va a estar tan fuerte como el caso de la Franja de Gaza, pero es un frente de guerra que también dispone de digámoslo así, una presencia militar importante, tanto de las fuerzas de defensa israelí como en este caso de los palestinos. Aquí no hay que olvidar que en esta Palestina también tiene presencia Hamas, pero la parte más importante son las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, vinculada con cierta conexión con el grupo Fatah, que son los que tienen la Autoridad Nacional Palestina. Hay un tercer frente que se ha abierto en el último tiempo, que es el sur del Líbano o el norte de Israel.
y que esto sí es un grupo pesado de más o menos 30.000 combatientes que tiene Hezbollah, una milicia chií creada por allá en 1982 y que ya ha tenido varias escaramuzas con Israel. Como ustedes lo están viendo acá en estos videos, lo que ha hecho Hezbollah es básicamente destruir todo el servicio de inteligencia israelí en la zona de frontera y para muchos analistas es inminente una operación terrestre de Hezbollah, lo cual complicaría mucho la situación. También para otros analistas, todo el occidente de Israel está paralizada su economía. Y si Hezbollah no ataca, Israel tendría que atacar para mejorar la economía. También lo que ha hecho Hezbollah es destruir las ciudades, las zonas donde viven israelíes para evitar que ellos vuelvan a sus casas, así como lo hace Israel en Gaza o en el sur del Líbano. Es como la misma estrategia. Es decir, una vez pare la guerra, cuando mucha gente decía volver a sus casas, no van a tener dónde volver porque sencillamente ya no existe la infraestructura. Hezbollah tiene 30.000 combatientes y todo el mundo está esperando que se dé una operación terrestre de uno o de otro lado. Hassan Nasrallah, que es el jefe de Hezbollah desde hace también varios años, varias décadas, ha dicho que es inminente también esta operación. Sin embargo, hasta el momento no ha habido. Se utilizan ataques con tanques de guerra, ataques con misiles antitanque y demás, pero lo cierto es que la operación terrestre, a más de 100 días de haber comenzado la crisis en la Franja de Gaza, no ha arrancado. Si esto arranca, seguramente este conflicto va a escalar. Luego tenemos un cuarto frente de guerra en Yemen. Yemen fue uno de los países que tuvo esto que llamaron la primavera árabe por allá en 2010, 2011, 2012 y que llevó a una serie de revueltas, casi que revoluciones en muchos de estos países. Una milicia, los Houthis, lograron el control de la ciudad capital de Yemen y el occidente de Yemen, como ustedes lo ven en este mapa. Sin embargo, el resto del país sigue pues, en disputa por esta batalla o esta guerra civil. Los Houthis han atacado en el estrecho de Hormuz, en el Golfo de Omán, una serie de barcos que ellos han dicho que atacan lo que va para Israel o lo que depende de Israel y otros barcos los dejan pasar. No hay que olvidar que mucha parte del comercio del mundo pasa por ahí. Entonces esto está llevando a una parálisis. Por eso también Estados Unidos e Inglaterra han lanzado operaciones aéreas contra los Houthis y han bombardeado Yemen. También el ministro de Defensa y las fuerzas Houthis han dicho que todo esto tendrá una represalia en su debido momento. Hay un quinto frente que es más pequeño, pero que altera también la seguridad en el Oriente Medio. Y es que una serie de milicias vinculadas o acusadas de estar vinculadas a Irán han atacado bases norteamericanas y diferentes bases en Irak y en Siria. De hecho, también varios miembros de la Guardia Revolucionaria iraní o miembros de la resistencia de diferentes milicias han caído en ataques quirúrgicos que supuestamente ha hecho Israel contra los miembros de la Guardia Revolucionaria. Y lo que tenemos son ataques en las bases militares, particularmente en Irak, donde Estados Unidos tiene bases militares, y también en Siria ha habido lanzamiento de misiles hacia Israel. Luego tenemos dos frentes adicionales que es posible prever un deterioro de la seguridad. Por un lado, Irán ha lanzado operaciones militares contra Pakistán, contra la ciudad de Erbil, que es el Kurdistán iraquí, la capital del Kurdistán iraquí, y también en Siria. Pakistán ha hecho también ataques en medio de operaciones conjuntas militares de estos dos países y se han llamado además embajadores. Lo que ha dicho Irán es que estos ataques son producto de la presencia de grupos terroristas de los cuales Irán ha sufrido ataques. Y también lo mismo ha dicho. Irán ha dicho que en las zonas de Pakistán donde atacó estaba el ejército de la justicia, es una milicia, y han atacado. Y Pakistán atacó Irán también y han dicho que ahí habían grupos de la resistencia baluchis, los famosos baluchis, que es una minoría muy oprimida y que han hecho una serie de ataques armados, pero de eso nos dedicaremos seguramente en otro capítulo a hablar de estas minorías. Y obviamente el ataque a Erbil en el Kurdistán iraquí
pues llevó a la muerte de un famoso empresario, se atacó la capital y el Kurdistán iraquí goza de mucha independencia, sobre todo después de la invasión de los Estados Unidos por allá en el año 2003, donde estos lograron una mayor autonomía. Ahí parece ser que hay un foco. Y el otro foco, como ustedes lo ven en este mapa, es el único país diferente por el cual hay una frontera entre Gaza, no es Israel, sino en este caso es Egipto. Y hay un famoso corredor que llama el corredor de Filadelfia, que es la frontera entre Gaza y Egipto. Egipto, el presidente El Sisi ha dicho que si Israel ataca ese corredor, pues básicamente podrá haber una escalada de la violencia. Sin embargo, lo cierto es que hasta el momento Egipto siempre ha servido o ha tenido un comportamiento sumiso frente a Israel, y se dice que este comportamiento del Sisi, que no le ha querido responder una llamada a Netanyahu, es producto de una cercanía del proceso electoral, pero que si Israel decide atacar este corredor de Filadelfia, Egipto no va a hacer nada. Sin embargo, la presión dentro de Egipto es muy grande. Vamos a ver si el Sisi, no hay que olvidar que Egipto también fue un país de la primavera árabe. Allá hubo un dictador, un medio dictador durísimo, Mubarak. Después llegaron la hermandad musulmana con Mohamed Mursi. Y después otro golpe de Estado aún peor que es de el Sisi, peor que Mubarak. Y pues está supeditado a Occidente. Así que se cree que ahí va a ser difícil abrir un nuevo frente de confrontación. Lo cierto es que Egipto, al menos públicamente, ha dicho que si Israel ataca el corredor de Filadelfia, habrán consecuencias militares. Ese es el panorama en este momento en Oriente Medio. ¿De qué va a depender esto? Obviamente de Irán y las respuestas de Irán. Irán ha dicho que van a defender y van a proteger a los grupos palestinos. Va a depender mucho también de Estados Unidos, cómo presiona hacia Irán, porque pues gran parte de todo esto está financiado por Irán, todas estas milicias, y sobre todo va a depender si Hezbollah hay una operación terrestre, sea de un lado o del otro, si se entra en una escalada de la violencia, y eso podrá tener consecuencias mayores. Eso es lo que está pasando en Oriente Próximo, esos son los frentes de guerra que en este momento hay, o los que se pueden abrir, y lo cierto es que de momento le esperan varios días más. Las fuerzas de defensa israelí han dicho que en el mejor de los casos, durante todo el año tendrán combates con Hamas, y con el control total de la franja de Gaza todavía se ve bastante lejos.